Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno. ¿Qué significa este rumor? ¿Qué significa este tropel? Se encuentra en la página 371. Página 371. Amén. Página 371. ¿Qué significa este rumor? ¿Qué significa este tropel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz: pasa Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz: pasa Jesús de Nazaret. ¿Quiénes decide ser Jesús que manifiesta tal poder? Porque a su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno a él. Lo dice el pueblo, oíd su voz: pasa Jesús de Nazaret. Lo dice el pueblo, oíd su voz: pasa Jesús de Nazaret. Jesús, quien vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio, sed, y dio consuelo, paz, salud a cuantos viera padecer. Por eso alegre el ciego yo: pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegre el ciego yo: pasa Jesús de Nazaret. Hoy viene aún el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien. Llamante llama a nuestro hogar y quiere en él permanecer. Se acerca ya, no oí su voz: pasa Jesús de Nazaret. Se acerca ya, no oí su voz: pasa Jesús de Nazaret. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dejar un momento para la oración al Señor, para presentarnos delante de Él, rogándole misericordia por este momento en el cual hemos dedicado para poder escudriñar la palabra del Señor, para que Él se haga visible y presente a nuestras vidas a través del poder de su palabra. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que nos permite, Señor, de poder estar junto a ti, poder iniciar, Señor, esta escuela bíblica alabando tu nombre. Como dice este himno, Señor, pasa Jesús de Nazaret. Amén. Te rogamos, Señor, que tú pases
por nuestras vidas, por nuestros corazones, Señor, colocando y dejando ese alimento especial a través de tu palabra, esa caricia, ese amor, Señor, que solo tú nos has mostrado y nos has reflejado con ese acto magnífico, Señor, de haber dado tu vida por nosotros. Amén. Te agradecemos, Señor, muchas gracias porque ahora podemos disfrutar, Señor, esta comunión contigo. Amén. Nos presentamos como somos, hombres, mujeres, débiles, pobres, flacos y necesitados. Y es por eso te rogamos humildemente que tú operes en nuestra vida, irrumpe en nuestros pensamientos con providencia, Señor, para que así tú puedas aunarnos en un mismo pensamiento a todos nosotros y tu nombre pueda ser glorificado en esta hora. Presentamos nuestra escuela bíblica humildemente, rogándote que tú seas nuestro maestro. Decláranos tu palabra, Señor, que ella sea vida en nuestros corazones. Cada alumno, Señor, de nuestra escuela bíblica es presentado en esta hora, desde el menor, Señor, desde los niños, que ellos también reciben la instrucción de tu palabra, hasta el más adulto, Señor, porque somos necesitados de ti. Rogamos tu bendición, pedimos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección la tenemos en el libro de Hechos. Estamos finalizando esta lección número 41, que tiene por título Pablo regresa a Éfeso. Hechos capítulo 19 del versículo 1 al versículo 12. Si bien hoy estaremos centrados en los versículos 10 y 11, del 10 al 12, vamos a dar lectura a todo este pasaje hasta el versículo 12 para poder tener una idea del contexto de lo que aquí estaba sucediendo. Pablo en Éfeso. Amén. Hechos capítulo 19 del versículo 1 al versículo 12. Amén. Responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, todos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque este libro maravilloso, que es vida para nosotros, se ha abierto en esta mañana. Amén. Te rogamos, Señor,
que tú puedas suplir las necesidades de nuestro corazón. La mesa está servida, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra en nuestro medio y así, Señor, podamos conocerte más, así podamos acercarnos más a ti y así, Señor, poder tener una comunión más estrecha contigo. Amén. Es lo que te pedimos, Señor, te rogamos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos, mis hermanos, por la oportunidad que el Señor nos permite de poder continuar en este estudio maravilloso del libro de Hechos, donde vemos esta cantidad de prodigios y milagros representados a través del Espíritu Santo en estos hombres de la iglesia del Señor que llevaron adelante el Evangelio. Estos poderes sobrenaturales extraordinarios, dice la palabra del Señor, lo que leíamos hoy, que hablaban lenguas, profetizaban, echaban fuera demonios, los enfermos eran sanados a través de los paños que llevaban de ellos, lo que nos muestra este poder, esta omnipotencia de Dios. Si bien Dios no es un curandero, un milagrero, no es así, no tiene esa condición, no. Pero la incredulidad del hombre, esta necesidad de ver, la palabra del Señor el jueves nos decía, ni siquiera ver, a veces necesitamos tocar Amén. para poder creer. Entonces, si bien Dios tiene todo el poder de hacer como Él quiera, hemos visto milagros de una manera sorprendente, para empezar en nuestras propias vidas, para iniciar el cambio que Dios produjo en nuestras vidas, ya es un milagro. Amén. Entonces, esta necesidad que tiene el hombre de poder aferrarse a algo, fue utilizado también en este tiempo para que pudieran creer, entender y saber de que Dios estaba con Pablo. Amén. Dios estaba con Pablo, pero él no estaba exento de los atabares propios, ¿no es cierto?, de su evangelización, que siempre tuvo la reticencia, ¿no es cierto?, de los judíos, por causa de las tradiciones, por causa de las costumbres tan aferradas, ¿no? El Señor nos hablaba de esto también el jueves, cómo nos apegamos, cómo nos aferramos a cosas y nos alejamos de Jesús, que es el autor y consumador de todo esto. Amén. Levemente nosotros vamos adaptando ciertas prácticas, ciertas rutinas, que es como que, así quiere el Señor que lo hagamos, y lo empezamos a realizar de una manera tan religiosa, que al final el sentido propio de poder llegar a la esencia de Jesús muchas veces está frenado por estas barreras. No es así en este tiempo. En este tiempo Dios está esparciendo su evangelio en esta iglesia tan importante como es Éfeso. Acá dice que estuvo 2 años, pero en realidad en otro pasaje bíblico nos muestra que fueron, ya vamos a llegar a ese punto, fueron prácticamente 3 años que él estuvo en Éfeso, fortaleciendo, ¿no es cierto?, discipulando, llevando adelante este evangelio. Pablo era un hacedor de tiendas, ese era su oficio. Si bien tenía otra tipo de instrucción, el oficio por el cual él se ganaba el sustento era a través del hacedor de tiendas. Entonces, cuando después de predicar 3 meses de una manera fervorosa, insistiendo, convenciendo, discutiendo, ¿no es cierto?, en la sinagoga, llegó el momento en el cual ya aparecieron estos aferrados a las costumbres, estos aferrados a las tradiciones, que no querían ver este reino de Dios acercado, llegado, venido hacia nosotros a través de Jesús, dentro de los cuales ya en esta
maravillosa amnistía, en esta maravillosa reconciliación que tiene Dios con el mundo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío y griego, entre esclavo y señor. Ya no hay esa diferencia. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a la casa del Señor, cuando vamos presencialmente, cuando nos disponemos en las manos del Señor. Tú puedes tener una chequera muy abultada en tu banco, puedes tener una posición social donde las personas a lo mejor sí te sirven, a lo mejor podemos tener un pasaporte que me permite viajar por todo el mundo en condición de embajador. Pero cuando doblamos nuestra rodilla, cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, somos todos iguales. Es por eso que el Evangelio es el gran igualador. Amén. Eso es lo que trajo ahora, ¿no es cierto?, este maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora los apóstoles están llevando estas buenas nuevas. Cuando han pasado 3 meses de que Pablo está insistentemente en la sinagoga, ¿no es cierto?, predicando, tuvo que salir de ahí. Ya los retractores, ya tuvo tanta reticencia que se vio forzado, junto a todos los que le seguían, irse a un lugar que no era consagrado para ello. Se dice que es la escuela de Tiranno, un filósofo de este tiempo, y hay algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes, y es este hecho de que el apóstol Pablo ocupaba el tiempo más difícil. Dice acá: en este tiempo pasaban cosas maravillosas. Lo que hemos traducido como pañuelos se los ponían los trabajadores en la frente para que no les cayera el sudor. Y los delantales eran fajas que se ceñían los trabajadores y los esclavos. Es muy significativo que no se nos dice que Pablo hiciera milagros, sino que Dios hacía los milagros por medio de Pablo. Cuando resultó imposible el trabajo en la sinagoga a causa de la sucia oposición de algunos, Pablo se mudó a la academia de un filósofo que se llama Tirano. Un manuscrito griego aporta un detalle que suena a testimonio presencial. Dice que Pablo daba conferencia en esa academia de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y podemos suponer que sería porque a estas horas del día Tirano usaba... Y podemos suponer que sería porque a esta hora del día Tirano usaba sus locales. En las ciudades de Jonia se interrumpía el trabajo a las 11 de la mañana y no se continuaba hasta media tarde a causa del calor. Se dice que habría más gente durmiendo en Éfeso a la 1 de la tarde que a la 1 de la noche. Lo que Pablo haría sería trabajar en su oficio las mismas horas que todo el mundo y predicar al mediodía. Esto nos presenta 2 cosas: lo dispuesto que estaba Pablo a predicar y lo interesado que estaban los oyentes. El único tiempo que disponían era cuando todos los demás iban a comer y a dormir la siesta, y lo usaban responsablemente. Es decir, Pablo trabajaba, ¿no es cierto?, en las tiendas, haciendo tiendas hasta las 11 de la mañana, y la hora del almuerzo y de la siesta, que era el momento de mayor calor que se producía en la ciudad, era el que utilizaba entonces para predicar el Evangelio del Señor. Entonces nos muestra esta disposición del apóstol, esta disposición, el único tiempo que tenía quizás para él, el único tiempo que él disponía quizás de manera privada, él lo ofrece ahora para predicar en el momento de mayor calor, dejando de comer y dejando de dormir para poder hacer esto. Pero también había una audiencia que estaba ávida por recibir
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muestra, ¿no es cierto?, estos dos elementos tan importantes. Y aquí estuvo Pablo por un espacio, ¿no es cierto?, de tiempo, enseñando la palabra del Señor, donde obviamente ocurrían cosas. Dice acá, los versículos de nuestra lección, versículo 10 y 11, el ministerio de Pablo en Éfeso estuvo marcado por manifestaciones del poder divino, especialmente en sanidad y exorcismo. El uso de trozos de tela que habían estado en contacto con Pablo para la sanidad de los enfermos tiene reminiscencia de la sanidad de aquellos que tocaron el borde del manto de Jesús. Marcos capítulo 5 del 27 al 34. Marcos capítulo 5 del versículo 27 al 34. Y vamos viendo cómo el Espíritu es uno, cómo el Espíritu se va manifestando, cómo el Espíritu Santo de Dios, el mismo que estaba en Jesús, ahora se manifiesta en este lugar donde nos recuerda este episodio para mostrarnos a nosotros de que la forma de actuar de Dios es maravillosa, para no dejarnos dudas a nosotros en el tiempo actual. Amén. 5 del 27 al 34. Amén. En el nombre del Señor dice: Amén. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Entonces vemos esto, ¿no? En Marcos capítulo 6, versículo 56 dice, tiene como título: Jesús sana a los enfermos de Genesaret. 6:56 de Marcos dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Entonces, este pasaje en donde estos pañuelos que se colocaban los trabajadores para que el sudor no avanzara, en algunos libros dice que es la traducción de pañuelo, la traducción usada. No sabemos cuál será el concepto original. Y lo otro son unos delantales, ¿no es cierto?, alrededor, que se colocan alrededor de la cintura. Era suficiente para que pudiera ahora, ¿no es cierto?, Pablo, Dios, operar a través de Pablo. Amén. Y llevar, ¿no es cierto?, la sanidad a los enfermos. También en Hechos capítulo 5, versículo 15, tenemos otro momento donde esto acontece. Dice la palabra del Señor, aquí estamos hablando del apóstol Pedro, dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. El poder de Dios, Amén. ¿no es cierto?, usando a los hombres. Hemos tenido la instrucción, lo sabemos. El Señor nos muestra que su evangelio usó al hombre para poder ahora propagar este evangelio, disponiendo, ¿no es cierto?, Dios de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Sin embargo, Él escogió a hombres, a los hombres, para que ahora pudieran hacer este trabajo de llevar el evangelio de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Si yo me rehúso, si yo no quiero, si yo desisto, sin duda el Señor levantará otro hombre.
pero qué lindo es podernos disponer, como lo hicieron estos hombres, a través de los cuales vemos que son instrumentos de Dios para llevar adelante ahora estos milagros, para que el hombre pudiera creer. Éfeso era una ciudad muy supersticiosa, muy supersticiosa. Había mucha actividad de hechicería y de este tipo de magia, de este tipo de cosas que veremos en las lecciones siguientes. Entonces Dios, ¿no es cierto?, dándole este voto de confianza, ¿no es cierto?, a Pablo para que siguiera adelante y a través de esto entonces pudieran conocer este maravilloso hecho de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Tanto es que ahora ya la iglesia no es solo de judíos, ya es de judíos y griegos, romanos. Entonces esto ya empieza, ¿no es cierto?, a abarcar a otros pueblos. Los trozos de tela eran presumiblemente los que utilizaba Pablo en su fabricación de tiendas o en los trabajos en cuero. Los sudarios que se ataban alrededor de la cabeza y los delantales que se ataban a la cintura. No se le adjudica ninguna eficacia intrínseca a estos objetos. La eficacia sanadora estaba en el poderoso nombre de Jesús. Es decir, acá no es, hemos oído, ¿no es cierto? Y la instrucción nuestra es que uno llega a muchos lugares de personas donde están las Biblias, ¿no es cierto?, abiertas en el Salmo 91, como si el Salmo en sí, como si el libro abierto en sí pudiera hacer algo. No es eso. Es la fe que hay en nosotros que nos permite ahora creer y recibir a través de ella. Amén. Entonces no es el pañuelo, no es la faja, no es el libro abierto en mi casa. Es cuando yo leo el libro, Amén. Es cuando yo creo en la palabra del Señor, Amén. Que se produce este hecho milagroso. Entonces no es por las cosas, sino que es el operar de Dios, Amén. Por medio de. Y tenemos varios ejemplos que con la ayuda del Señor estaremos viendo en esta oportunidad. Dice acá, aquí hay un paralelo de estos hechos milagrosos que han acontecido, ¿no es cierto?, en esta forma de Dios para mostrarnos a nosotros que es un mismo espíritu, es un Amén. Mismo poder, Amén. Es un mismo amor, dice el corito. Amén. ¿Cierto? Es lo mismo que Dios ha ido representando. Vamos a ver en Hechos, muchas referencias van a estar en el libro de Hechos, entonces tengamos ahí nuestras Biblias abiertas. En primer lugar, Hechos capítulo 3 del versículo 2 al 8 y luego Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 10. Gracias. Amén. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén.
el poder de Dios utilizando a Pedro. En el capítulo 14 de Hechos, versículo 8 al 10, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Vemos, Pablo no estaba en esta situación con Pedro. Sin embargo, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos lleva, cómo el Espíritu Santo nos conduce, cómo el Espíritu Santo nos muestra, ¿no es cierto? Nos va mostrando el camino. ¿Qué es lo que necesita ahora? Esa disposición, como dice el versículo clave, ¿no es cierto?, de nuestra lección el día de hoy. Dice acá: y Dios, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios, no era Pablo, hacía Dios actos extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Le dedicaba un tiempo a Jesús. Trabajaba en su trabajo habitual, y en los momentos libres se lo dedicaba al Señor. ¿Qué disposición ahora tenemos nosotros? ¿Cuánta entrega le hacemos al Señor? ¿Cuánto de nuestro tiempo se lo dedicamos a Él? Lo que el Señor en esta mañana nos insta. Capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 16. 5, versículo 16. Amén. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén. Esto fue también con el apóstol Pedro. Ahora, en 16:18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Una acción ahora, vimos sanar, ¿no es cierto?, una enfermedad física. Ahora vemos cómo Dios muestra su amor, su misericordia, sanando de una enfermedad mental o de un espíritu que atormenta. En ambas situaciones ya no es físico, ya es algo de orden espiritual, emocional quizás. También Dios se manifiesta Amén. usando a Pedro y ahora también a Pablo. Hechos capítulo 9, del versículo 36 al 41. Amén. Y alguien busque Hechos 20, por favor. Hechos 9, del 36 al 41. En el nombre del Señor dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Incorporó. Amén. 20 del 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo,
por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. El mismo hecho de Pablo, de nuestro Señor Jesús, resucitando a Lázaro. Amén. Vemos cómo el poder de Dios se manifiesta. Podemos ver cómo Él, ¿no es cierto?, nos va mostrando un camino que debe ser seguido, ¿no es cierto?, en las diferentes circunstancias. Hechos 12 del 7 al 11, y alguien busque 16, Hechos 16. Hechos 11 del 7 al 11. Amén. En el nombre del Señor dice: Amén. y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Amén. 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 El escape de la prisión. 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. 12 del 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Entonces vemos, ¿no es cierto?, este actuar de Dios. Lo vemos hoy de una manera comparativa, pero siempre nos está trayendo la reminiscencia de que es un camino, es una forma, ¿no es cierto?, a pesar de la multiforme en la cual opera el Espíritu Santo de Dios, nos muestra en estos pasajes bíblicos cómo Él hacía milagros. Amén. Sanando Amén. del alma, sanando del cuerpo, resucitando muertos, haciendo grandes libramientos, como lo hace hasta el día de hoy. Amén. Hemos sido visitados por mi familia, doy gracias al Señor por ello, por este valle de sombra que ha sido el coronavirus, pero gracias a Dios es como el caso de Tabita, es como el caso de Lázaro, Amén. porque podría haber llegado la muerte a nuestro hogar, pero Dios no lo permitió. Amén. Un salvamiento. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que Dios hace por nosotros, si tuviéramos, ¿no es cierto?, como dijo el profeta sobre el siervo, le dijo: abre los ojos para que él pueda ver que son más los que están nosotros que los que están con ellos. Amén. Y salió y él pudo ver, ¿no es cierto?, todos estos carros de fuego que estaban, grandes carros de fuego. Si nosotros Amén. pudiéramos ver en cada acción,
en cada detalle en el cual Dios opera por nosotros. Hasta el día de hoy Él continúa preocupado de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Finalizando, entonces dice el punto 3, Dios por medio de Pablo hizo milagros, ¿no es cierto? Capítulo 19, versículo 11 y 12. En primer lugar, sanaba enfermos y en segundo lugar, salían espíritus malos. Dios le dio dones espirituales a Pablo para señalarle al judío y al griego que lo que Pablo predicaba era de Dios. Ahora, en el momento actual, nosotros también tenemos la instrucción bíblica para poder dirigirnos a Dios. Con esto vamos a finalizar nuestra escuela bíblica en Santiago capítulo 5 del versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En la oración de fe salvará al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, Amén. y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿qué se nos dice en cada culto? ¿Cuál es su petición? El Señor nos pregunta, la instrucción, ¿no es cierto? Bíblica. Orarán por los enfermos y estos serán sanados. Amén. Entonces, ¿cuál es su petición? ¿Hay alguien que tiene petición delante de la presencia del Señor? Empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, los diferentes hogares que piden al Señor, haciendo referencia a este punto en el cual se nos instruye a que a través de la oración los enfermos serán sanados. Amén. Pero el Señor hace como Él quiere. Amén. En un momento cualquiera Él toma un instrumento. Y así, estas mismas palabras, y Dios operaba por medio de Pablo hechos extraordinarios, también lo puede hacer en este momento. Amén. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces Él hace como Él quiere. Amén. Muchas veces tiene que operar estos milagros para yo creer, para yo poder ver. Pero más bienaventurados fueron los que no vieron y creyeron. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esta palabra y esta lección haya llegado en el momento oportuno a cada vida y a cada corazón. Les invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre maravilloso. Qué linda es tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, nos vamos acercando a ti. A través de ella vemos, Señor, esta vida eterna en nuestro medio. A través de ella vemos, Señor, tu amor acercándonos tu reino hacia nosotros, que no teníamos, Señor, ninguna pertenencia de pueblo. No éramos pueblo, no éramos nación, pero ahora tú nos has llamado, Señor, Amén. a todo aquel que quiera oír. Nos has llamado a este magno conocimiento. Así es. Muchas gracias, Señor. Aumentanos la fe a través de tu palabra, para que en el momento, Señor, de la dificultad, en el momento de la aflicción, podamos recurrir a ti, Amén. Dios único y verdadero. Pedimos tu gracia, Señor, en cada alumno que ha asistido a esta escuela Amén. bíblica, Señor bendito, dándole nueva fuerza, regenerando, Señor, restaurando, Padre Celestial, al desesperanzado, al desalentado, Señor, pueda encontrar en ti ahora este refugio maravilloso. Muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Pedimos tu dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.